El día de la audiencia final de divorcio, mi esposo Manuel me acusó públicamente de ser una madre negligente y exigió la custodia total de nuestra hija de 8 años. Estaba a punto de perderlo todo, mi casa, mi dignidad y, lo más importante, a mi Sofía. Pero entonces, justo cuando el juez estaba a punto de dictar sentencia, mi hija se levantó en el fondo de la sala, alzó su vieja tableta con la pantalla estrellada y dijo algo que me paralizó el corazón. «Señor juez, grabé algo que mi mamá no sabe. ¿Puedo mostrarlo?» Pero antes de seguir, verifica si ya te suscribiste al canal y escribe en los comentarios desde donde estás viendo este vídeo. Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Yo siempre creí que mi matrimonio era como esas historias que se ven en las películas románticas. No perfecto, pero lo suficientemente feliz. Manuel fue cariñoso al principio, trabajador, y juntos construimos una vida que parecía sólida. Teníamos nuestro piso propio en un barrio tranquilo de clase media de Madrid, un jardín pequeño pero bien cuidado donde Sofía jugaba todas las tardes, y esa rutina cómoda que me hacía creer que estábamos bien, que éramos una familia de verdad. Pero estaba muy equivocada. Todo comenzó a desmoronarse silenciosamente, como una pared con grietas invisibles que se van extendiendo hasta que un día todo se viene abajo. Manuel fue cambiando poco a poco, tan despacio que al principio ni me di cuenta. Primero fueron las horas extra en el trabajo que se hicieron cada vez más frecuentes. Luego vinieron los viajes de negocios que duraban semanas enteras. Llegaba tarde, siempre demasiado cansado para conversar. Y cuando yo intentaba preguntarle sobre su día, sobre cómo se sentía, recibía solo respuestas cortas y evasivas. «Fue normal, Lucía. Solo trabajo. Estoy cansado. Hablamos otro día. No lo entenderías, son cosas de la oficina». Y yo, como una tonta, creía, o mejor dicho, quería creer, porque la alternativa, admitir que mi matrimonio se estaba acabando, era demasiado terrible para afrontarla. Me esforzaba muchísimo por mantener todo perfecto. Me despertaba a las 5:30 de la mañana todos los días, antes de que sonara la alarma, para preparar el desayuno que él apenas probaba. Café recién hecho, tostadas como a él le gustaban, fruta fresca cortada. Llevaba a Sofía al colegio, regresaba corriendo para limpiar toda la casa, hacer la compra en el supermercado, pagar las facturas, cuidar el jardín. Por la tarde recogía a Sofía, la ayudaba con los deberes, jugaba con ella, preparaba una cena elaborada que Manuel comía en silencio mientras miraba el móvil. Todo esto con aquel pensamiento ingenuo, hasta patético, de que si yo era una mejor esposa, una ama de casa impecable, una madre dedicada, él volvería a mirarme como antes. Como en esos primeros años, cuando todavía sonreía, cuando me abrazaba sin que yo se lo pidiera, cuando aún decía que me amaba. ¡Qué ilusión ridícula! Los meses pasaron y la distancia entre nosotros solo aumentaba. Manuel comenzó a dormirse cada vez más tarde, siempre alegando que tenía trabajo urgente que terminar. Pero yo veía la luz de su despacho encendida hasta altas horas de la madrugada, y a veces, cuando pasaba por el pasillo, lo oía hablar por teléfono en voz baja, riéndose de una forma que no se reía conmigo desde hacía años. Empecé a desconfiar. Claro, no estoy completamente ciega. Pero cada vez que la desconfianza crecía, me convencía de que estaba siendo paranoica, insegura, que el problema era yo misma. Después de todo, ¿por qué un hombre exitoso como Manuel me engañaría? Yo era solo un ama de casa, sin profesión, sin glamour, sin nada especial. Él podía tener a cualquier mujer. Entonces, ¿por qué seguiría conmigo si no quisiera? Esta lógica retorcida me mantuvo en la negación por mucho tiempo. Una tarde de martes, un día completamente normal, todo cambió de repente. Eran alrededor de las 4 de la tarde y yo estaba en la cocina preparando la merienda de Sofía cuando oí que se abría la puerta. Me extrañó, porque Manuel nunca llegaba antes de las 7, a veces de las 8. Pensé que tal vez había olvidado algo importante, pero cuando entró, la expresión de su rostro no era la de alguien que había olvidado algo, era la de alguien que había tomado una decisión que lo cambiaría todo. Ni siquiera se quitó los zapatos, lo cual ya era raro porque era obsesivo con mantener la casa limpia. Simplemente tiró su maletín de piel al sofá del salón con un golpe seco y me llamó. «Lucía, ven aquí, necesito hablar contigo». Su tono de voz era frío, impersonal, como si estuviera hablando con una empleada que estaba a punto de ser despedida. Mi corazón empezó a latir más rápido. Me sequé las manos en el paño de cocina y caminé despacio hacia el salón, sintiendo un nudo en el estómago que crecía con cada paso.
¿Qué pasó? Pregunté, intentando mantener la voz normal, pero me salió temblorosa. Él se puso de pie con los brazos cruzados, mirándome con esos ojos que un día amé y que ahora parecían de un extraño. Luego, sin ninguna preparación, sin un mínimo de delicadeza o consideración por los años que pasamos juntos, por los votos que hicimos, por la hija que criamos, me dijo: Lucía, quiero el divorcio. Las palabras cayeron sobre mí como un cubo de agua helada en medio del invierno. Sentí mi cuerpo entero helarse, mi respiración fallar, mi visión empañarse. No pude decir nada. Me quedé solo mirándolo, esperando, suplicando en silencio que dijera que era una broma de mal gusto, que estaba estresado, que no era eso lo que quería decir. Pero continuó, y cada frase que salía de su boca era más afilada, más cruel que la anterior. No soporto más esta vida, Lucía. Eres conformista. No haces nada más que quedarte en casa gastando mi dinero. La casa es un desorden. No cuidas bien de nada. Y Sofía se está volviendo consentida, sobreprotegida. Estás perjudicando su desarrollo. Cada palabra era una puñalada. Quería gritar, quería defenderme, quería decir que todo eso era mentira, que yo dedicaba cada segundo de mi vida a esa casa y a nuestra hija. Pero mi voz no salía. Estaba atrapada en la garganta junto con el llanto que luchaba por contener. Pero Manuel, podemos hablar, podemos intentar resolverlo. Podemos ir a terapia de pareja, puedo cambiar lo que quieras, solo dime que hice mal. Mi voz salió como un susurro desesperado, suplicante, de una manera que me avergüenza hasta hoy. Él sacudió la cabeza con impaciencia, como si yo fuera una niña tonta que no entendía algo obvio. No hay nada que resolver, Lucía. Ya tomé mi decisión. Mi abogado se pondrá en contacto contigo en los próximos días. Será mejor que busques un abogado también. Y entonces simplemente tomó el maletín, subió las escaleras y fue al cuarto de invitados, donde había comenzado a dormir algunas semanas antes, alegando que mis ronquidos lo molestaban. Me quedé allí parada en medio del salón, escuchando la puerta cerrarse arriba, sintiendo mi mundo entero derrumbarse a mi alrededor. Pasé esa noche entera despierta, sentada en la cama vacía que un día fue de pareja, mirando al techo, tratando de entender qué había pasado, qué había hecho tan mal para merecer eso. Creía que realmente era una esposa fracasada. ¿Sería que había sido tan ciega al punto de no darme cuenta de que estaba perdiendo a mi marido? Las preguntas daban vueltas en mi cabeza sin parar, torturándome, haciéndome dudar de todo lo que creía saber sobre mí misma. 3 días después, un mensajero tocó el timbre. Yo estaba lavando los platos del almuerzo cuando oí el ruido. Me sequé las manos y abrí la puerta. El joven me entregó un sobre grande, de esos oficiales, con el logotipo de un despacho de abogados estampado en la esquina superior derecha. Entrega para Lucía Ortega. Soy yo, respondí con la voz débil. Me hizo firmar un papel y se fue. Me quedé allí parada en la puerta, sosteniendo aquel sobre como si fuera una bomba a punto de explotar. Mis manos temblaban tanto que me costó rasgar el sello. Dentro había una pila gruesa de papeles. La primera página tenía un título en letras grandes y formales: Demanda de divorcio contencioso. Leí las primeras líneas y sentí que mis piernas flaqueaban. Demandante, Manuel Ortega. Demandada, Lucía Ortega. Motivo: incapacidad comprobada de la esposa para cumplir con sus obligaciones conyugales y maternas. Las palabras se quedaron bailando frente a mí. Incapacidad, fracaso, negligencia. Cada término jurídico era una piedra siendo arrojada sobre mí, hundiéndome cada vez más. Seguí leyendo, cada página peor que la anterior. Manuel no solo estaba pidiendo el divorcio, me estaba destruyendo por completo, metódicamente, con acusaciones elaboradas y detalladas. Alegaba que yo descuidaba las tareas domésticas, que la casa estaba siempre sucia y desorganizada. Adjuntó fotos como prueba, fotos que yo nunca había visto que tomaran, mostrando la cocina con platos acumulados, el salón con juguetes esparcidos, el cuarto con ropa sobre la cama. Alegaba que yo gastaba dinero de forma irresponsable y descontrolada. Adjuntó extractos de la tarjeta de crédito adicional que estaba a mi nombre, mostrando compras en tiendas caras, restaurantes sofisticados, joyas, cosas que yo nunca jamás había comprado. Y entonces vino la parte que me paralizó el corazón por completo. Manuel exigía la custodia total de Sofía. La fundamentación estaba detallada en varias páginas.
Alegaba que yo tenía problemas emocionales no tratados, que era excesivamente controladora y sobreprotectora, que estaba perjudicando el desarrollo psicológico saludable de la niña. Decía que Sofía necesitaba un ambiente estable que yo no estaba en condiciones de proporcionarle. Y más, exigía todos los bienes conyugales, la casa, el coche, los ahorros, todo, alegando que eran fruto exclusivo de su trabajo, que yo no había contribuido en nada financieramente y que, por lo tanto, no tenía derecho a nada. Quería dejarme sin nada, sin casa, sin dinero, sin dignidad y sin mi hija. Fue en ese momento que me derrumbé por completo. Mis piernas cedieron y caí sentada allí mismo, en el suelo frío del pasillo, con los papeles esparcidos a mi alrededor. Lloré de una manera que nunca había llorado antes. Sollozos profundos y desesperados que me dejaban sin aire, que hacían temblar mi cuerpo entero. —¿Mami? La vocecita asustada de Sofía me hizo levantar la cabeza. Estaba parada al final del pasillo, con los ojos muy abiertos por la preocupación, sujetando su osito de peluche favorito contra el pecho. Intenté rápidamente secarme las lágrimas y forzar una sonrisa, pero era inútil. Mi rostro estaba empapado, mis ojos hinchados. Todo está bien, mi amor. Mami solo tiró unos papeles aquí. Pero Sofía no era tonta, incluso con solo 8 años sabía cuando algo andaba muy mal. Caminó hacia mí despacio y se sentó en mi regazo, abrazándome fuerte, como si quisiera protegerme de algo que ni siquiera entendía bien. Estás triste por papá, ¿verdad? La forma en que lo dijo, con esa voz pequeña pero perspicaz, rompió aún más mi corazón. Abracé a mi hija con toda la fuerza que tenía, escondiendo el rostro en su cabello, y solo susurré: «Te quiero tanto, mi princesa, tanto». Esa noche, después de acostar a Sofía, me encerré en el baño y lloré hasta no tener más lágrimas. Miré mi reflejo en el espejo y apenas me reconocí. Mis ojos estaban rojos e hinchados, mi rostro pálido y delgado, mi expresión derrotada. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo el hombre con el que me casé, el padre de mi hija, podía estar haciéndome esto? A la mañana siguiente, desperté decidida a no dejarme destruir sin luchar. Si Manuel quería guerra, yo iba a luchar. No por mí, yo ya estaba destruida, sino por Sofía. Mi hija era todo lo que me quedaba y no iba a dejar que me la quitara sin resistencia. Llamé a mi hermana Elena y le conté todo entre sollozos. Se puso furiosa, insultó a Manuel de todas las maneras posibles y me dio el contacto de una abogada que había ayudado a una amiga suya en un caso de divorcio complicado. Se llama Carmen Ruiz. Es buena, Lucía. Llama hoy mismo. Tomé el teléfono con manos temblorosas y llamé. La secretaria me dio una cita para el día siguiente. Pasé ese día entero en un estado de ansiedad, apenas pudiendo comer o hacer algo productivo. El despacho de la abogada Carmen quedaba en un edificio antiguo del centro de Madrid, de esos que ya habían visto días mejores. 3er piso, sin ascensor. Subí las escaleras con el corazón apretado, sintiendo que cada escalón me llevaba más adentro en una pesadilla de la que no podría despertar. La sala de espera era pequeña y sencilla, con sillas viejas y revistas desactualizadas sobre una mesita de centro. Esperé solo unos minutos antes de que me llamaran. La abogada Carmen era una mujer morena de unos 50 años, con cabello entrecano recogido en un moño bajo y gafas de lectura colgando de una cadena en el cuello. Llevaba una chaqueta marrón sobre una blusa color crema y tenía una mirada firme pero amable que inmediatamente me hizo sentir que podía confiar en ella. «Siéntate aquí, Lucía», dijo señalando una silla frente a su escritorio lleno de expedientes. «Cuéntame qué está pasando». Y conté todo. Las palabras salieron atropelladas, mezcladas con lágrimas, pero conté cada detalle: la repentina solicitud de divorcio, las acusaciones absurdas, las fotos manipuladas, los gastos de tarjeta que no hice y, principalmente, la solicitud de custodia total de Sofía. La abogada Carmen me escuchó en silencio, tomando notas en un bloque amarillo, asintiendo ocasionalmente con la cabeza, pero nunca interrumpiéndome. Cuando terminé, soltó un largo suspiro y se quitó las gafas, frotándose los ojos con cansancio. «Lucía, seré muy honesta contigo porque no sirve de nada darte falsas esperanzas. Tu marido preparó esto muy bien. Probablemente ha estado planeándolo durante meses, tal vez incluso más de un año». Sentí que mi estómago se revolvía. «Tiene un abogado caro, muy caro. Contrató al licenciado Ricardo Méndez. Conozco su trabajo. Es un hombre competente,
pero sin escrúpulos. Juega sucio, manipula pruebas, intimida testigos y siempre gana. Entonces, ¿no tengo ninguna oportunidad? Mi voz salió débil, derrotada. No dije eso. La abogada Carmen se inclinó hacia adelante, mirándome seriamente. Dije que será difícil, muy difícil, pero no imposible. Vamos a luchar, Lucía. No voy a dejar que pierdas a tu hija sin pelear hasta el final. Abrió la copia del expediente que yo había llevado y comenzó a examinar página por página, haciendo anotaciones en los márgenes, frunciendo el ceño en algunos puntos. Esas fotos de la casa, ¿recuerdas cuándo fueron? Preguntó volteando el documento hacia mí. Miré las imágenes y mi corazón se encogió. Reconocí de inmediato. Fue hace unos 2 meses. Estuve muy enferma, con una gripe fuerte y fiebre alta. Estuve prácticamente en cama casi una semana. La casa se desordenó porque no tenía fuerzas para limpiar y Manuel se negó a ayudarme. Dijo que tenía mucho trabajo. La abogada Carmen anotó eso. ¿Y fuiste al médico? ¿Tienes algún justificante, receta, algo que pruebe que estabas enferma? Negué con la cabeza. No, solo compré medicinas en la farmacia. Pensé que mejoraría sola. Ella suspiró. Sin documentación médica es difícil de probar. Es tu palabra contra las fotos. Hojeó algunas páginas más y se detuvo en los extractos de la tarjeta de crédito. ¿Y estas compras? ¿Reconoces alguna? Examiné la lista. Bolsos de marca, joyas, cenas en restaurantes caros de Madrid. Yo nunca compré nada de eso. Esa tarjeta estaba a mi nombre, pero era una adicional. Manuel la usaba seguido. Dijo que su tarjeta principal estaba siempre al límite por los gastos de la oficina. ¿Llegaste a cuestionar sus gastos? No. Confiaba en él. Era mi marido. La abogada Carmen anotó algunas cosas más y luego llegó a la parte que yo más temía, el informe psicológico. Esto es lo más perjudicial para tu caso, dijo leyendo el documento con atención. Es un informe firmado por una psicóloga clínica llamada doctora Claudia Vega. Dice aquí que hizo observaciones naturalísticas de tu comportamiento con Sofía en ambientes públicos durante los últimos 3 meses. Pero yo nunca he visto a esa mujer en mi vida, protesté, sintiendo la indignación quemarme en el pecho. ¿Cómo puede hacer un informe psicológico sobre mí sin siquiera haber hablado conmigo? Las observaciones naturalísticas son aceptadas legalmente, explicó Carmen con una expresión amarga. La idea es que la persona actúa de forma más auténtica cuando no sabe que está siendo observada. Y esta doctora Claudia tiene un currículum impecable. Mira aquí. Volteó el documento. Había una página entera listando las credenciales de la psicóloga. Formación en universidad pública de renombre, máster, especialización, registro activo en el Colegio de Psicólogos, varias publicaciones en revistas científicas. Parece extremadamente legítima, continuó la abogada, y lo que escribió en el informe es devastador. Dice que demuestras patrones de inestabilidad emocional, que le gritas a Sofía en público, que la ignoras cuando la niña necesita atención, que tienes reacciones exageradas e histéricas a situaciones sencillas. Pero es todo mentira. Grité, sintiendo lágrimas de rabia arder en mis ojos. Yo nunca traté a mi hija de esa manera. Te creo, Lucía, dijo Carmen suavemente. Pero probar que está mintiendo será muy difícil. Es la palabra de una profesional respetada contra tu palabra. A los ojos de la ley, ¿quién crees que parecerá más confiable? La pregunta quedó flotando en el aire como una sentencia. Yo sabía la respuesta. Un ama de casa sin profesión, sin estudios universitarios, acusada de negligencia por su propio marido, contra una psicóloga doctora con credenciales impecables. Ni siquiera había competencia. ¿Cuánto cobra, abogada? Pregunté cambiando de tema, porque no soportaba más pensar en ese informe falso. La abogada Carmen mencionó un valor en euros que era mucho más de lo que yo podía pagar. Mi rostro debe haber delatado mi desesperación porque rápidamente añadió, pero podemos hacerte un plan de pagos, Lucía. En las cuotas que puedas, no voy a dejarte sin defensa. Sentí una ola de gratitud que casi me hizo llorar de nuevo. Después de tanta crueldad, esa amabilidad de una extraña me conmovió profundamente. Gracias. Fue todo lo que pude decir.
Salí de ese despacho sintiéndome un poco menos perdida, pero aún profundamente asustada. La batalla apenas estaba comenzando y yo ya estaba exhausta, incluso antes de dar el primer paso. En los días que siguieron, la tensión en casa se volvió absolutamente insoportable. Manuel no se había ido de casa. Seguía viviendo allí, pero como un extraño hostil. Dormía en el cuarto de invitados, comía en horarios diferentes a los míos, evitaba cualquier interacción que no fuera estrictamente necesaria, y frente a Sofía, era el padre perfecto. Fue ahí que me di cuenta de que todo era calculado, parte de un plan mayor. Manuel comenzó a traerle regalos caros a Sofía casi todos los días. Una muñeca importada gigante, una tableta nueva de última generación, ropa de marca, zapatillas caras. Cosas que yo nunca podría comprarle porque vivía del gasto mensual que él me daba y que apenas cubría los gastos básicos de la casa y el colegio. Llevaba a Sofía de paseo a centros comerciales de lujo, al parque de atracciones, a restaurantes sofisticados, y siempre regresaba comentando frente a ella: «Vaya, princesa. Ese restaurante estaba mucho mejor que la comida de casa, ¿verdad? Oh, qué bien que papá puede darte estas cosas chulas que mereces». Cada frase era una puñalada disfrazada, una forma sutil de minar mi autoridad y mi valor como madre. Y lo peor es que veía que funcionaba. Sofía comenzó a sentirse confundida, dividida. Todavía me quería, yo lo sabía, pero también le encantaba toda la atención y los regalos que su padre le estaba dando. Manuel también comenzó a interferir activamente en mi relación con ella. Si yo le pedía a Sofía que recogiera su cuarto, él aparecía y decía: «Déjalo, princesa. No tienes que hacer eso ahora. Puedes seguir jugando». Si yo preparaba la cena con cariño, él ponía cara de asco y pedía comida a domicilio, diciendo en voz alta: «¿Qué tal si comemos pizza hoy, Sofía? Esa pizza deliciosa que te encanta. Esta comida de aquí no se ve muy apetecible». Si yo intentaba ayudar a Sofía con los deberes, él me interrumpía: «Deja que yo le enseñe, Lucía. Siempre complicas demasiado las cosas y confundes a la niña». Cada gesto, cada palabra era meticulosamente elegida para hacerme parecer incompetente, innecesaria, inútil. Y yo me sentía exactamente así. Una noche esto fue demasiado lejos. Eran alrededor de las 8 de la tarde, hora en que Sofía normalmente ya estaba en casa bañada y cenando. Pero ese día no regresó del colegio a la hora normal. Llamé a la escuela y me dijeron que su padre la había recogido. Sentí que mi corazón se disparaba. Llamé a Manuel 1, 2, 5, 10 veces. No contestaba. Las horas pasaron con una lentitud torturante. 7 de la tarde, 8, 9. Estaba prácticamente enloqueciendo de preocupación, caminando de un lado a otro en el salón, revisando el móvil cada 10 segundos, mirando por la ventana esperando ver su coche llegar. Fue solo a las 10:30 de la noche que oí la puerta abrirse. Corrí hacia la entrada. Sofía entró con una sonrisa enorme en el rostro, cargando una bolsa gigante llena de peluches y juguetes. «Mami, fue tan divertido. Papi me llevó al parque de atracciones. Hubo montaña rusa, algodón de azúcar y mira cuántos animalitos gané». Detrás de ella, Manuel entró tranquilamente con esa sonrisa arrogante en los labios. Sabiendo exactamente lo que había hecho. «¿Dónde estabais?», grité sin poder controlar el tono de voz. «¿Por qué no me avisaste?». Estaba desesperada pensando que había pasado algo. «Relájate, Lucía», dijo con absoluta indiferencia. «Soy su padre. Tengo todo el derecho de llevar a mi propia hija de paseo. Pero tenías que avisarme». Estaba preocupada. «¿Para qué? ¿Para arruinar el paseo con tu drama?». Sofía estaba parada entre nosotros dos, mirándonos con los ojos muy abiertos, confundida y asustada. Inmediatamente bajé el tono de voz, forzando una calma que no sentía. «Ve a bañarte y a lavarte los dientes, amor. Ya es muy tarde para dormir». Después de que subió, me volví hacia Manuel. Fue entonces cuando sentí ese olor, perfume femenino, suave pero inconfundible, impregnado en su camisa. No era colonia masculina, era algo floral, delicado, claramente de mujer. Nuestros ojos se encontraron. Yo sabía. Él sabía que yo sabía, y no le importó en lo más mínimo esconderlo. «¿Te diste cuenta?», dijo con una sonrisa cruel. «¿De verdad creíste que iba a vivir para siempre atrapado con una mujer mediocre como tú?
Las palabras fueron como una bofetada. Pero no respondí. No le di la satisfacción de verme desmoronarme. Simplemente di la espalda y subí las escaleras, sintiendo el peso de la humillación aplastándome. Esa misma noche, después de acostar a Sofía, noté algo extraño que me había estado intrigando durante semanas. Manuel le había regalado una tableta nueva, cara, con pantalla grande y sin un solo rasguño. Pero Sofía seguía usando la tableta vieja, la que yo había comprado hacía 2 años en una oferta, que se había caído al suelo varias veces y ahora tenía la pantalla toda estrellada. Siempre que entraba en su cuarto veía la tableta vieja escondida debajo de la almohada o dentro de la mochila escolar. Una vez, incluso la sorprendí sujetando el aparato roto contra el pecho mientras dormía, como si fuera un peluche. ¿Por qué no usas la tableta nueva que te dio tu papá, mi amor? Le pregunté una vez con genuina curiosidad. Ella solo se encogió de hombros. Me gusta más esta. Pero la pantalla está toda rota. ¿No te lastima el dedo? No, tengo cuidado. Me pareció extraño, pero no insistí. Los niños se encariñan con las cosas viejas a veces, pensé, tal vez era solo eso. No tenía ni idea de que esa tableta vieja guardaba el secreto más grande de todos. Las semanas siguientes fueron un borrón de ansiedad, papeleo judicial e intentos desesperados de preparar mi defensa. La abogada Carmen me hacía reunir todo tipo de pruebas que pudieran ayudar mi caso, fotos de Sofía feliz conmigo, mensajes cariñosos que me había mandado, dibujos que hacía con "te quiero mucho mami" escritos con letra torcida. Pero todo eso parecía tan débil comparado con las pruebas que tenía Manuel. Se programó la primera audiencia de mediación. Llegué al juzgado con las piernas temblando, usando la única ropa formal que tenía, un pantalón negro y una blusa blanca sencilla, ya un poco descolorida. La abogada Carmen me estaba esperando en la entrada y ella misma no parecía muy optimista. La sala de mediación era pequeña y sofocante, con una mesa larga en el centro y sillas incómodas. La mediadora era una señora de unos 60 años, con una expresión cansada, de quien ya había visto a miles de parejas destruirse mutuamente. Al otro lado de la mesa estaba Manuel, impecable en su traje azul marino, junto al abogado Ricardo Méndez. Un hombre de unos 45 años, cabello canoso en las sienes, traje gris claro, corbata de seda y una mirada de depredador. La mediadora intentó comenzar con un tono conciliador, hablando de encontrar un punto intermedio que fuera bueno para todos, especialmente para la niña. Pero incluso antes de que terminara, el abogado Ricardo la interrumpió. Con todo respeto, señora mediadora, pero no hay punto intermedio que discutir aquí, dijo con voz firme y autoritaria. Mi cliente tiene pruebas sustanciales e irrefutables de que la señora Lucía es incapaz de proporcionar un ambiente adecuado para la menor. Está siendo extremadamente generoso al no presentar una demanda adicional por negligencia parental. Sentí mi rostro arder de humillación. La abogada Carmen intentó intervenir. Abogado Ricardo, con todo respeto, esas pruebas de las que habla son circunstanciales y fácilmente refutables. La señora Lucía es una madre dedicada que deja la casa en condiciones deplorables, interrumpió él, abriendo una carpeta y esparciendo las fotos sobre la mesa, que gasta dinero compulsivamente en artículos de lujo mientras descuida las necesidades básicas de su hija, que, según la evaluación de una profesional de salud mental respetada, demuestra patrones preocupantes de inestabilidad emocional. Deslizó una copia del informe psicológico por la mesa con esa foto de la doctora Claudia Vega en el encabezado, sonriendo profesionalmente. Nuestra petición es sencilla y razonable. Custodia total para el padre, que es financieramente estable, emocionalmente equilibrado y genuinamente preocupado por el bienestar de la niña. En cuanto a los bienes, mi cliente está dispuesto a permitir que la señora Lucía permanezca en la residencia hasta por 3 meses después de la sentencia. Tiempo suficiente para que encuentre otro lugar para vivir. ¿Otro lugar? Mi voz salió como un chillido. Esa es mi casa. Esa casa, dijo el abogado Ricardo con una sonrisa condescendiente, fue adquirida exclusivamente con los ingresos de mi cliente. Usted no contribuyó financieramente en ningún momento, por lo tanto, no tiene derecho a ella. La abogada Carmen golpeó su carpeta sobre la mesa. Mi cliente renunció a su carrera para cuidar del hogar y de su hija, conforme a un acuerdo mutuo entre la pareja. Esa contribución es valiosa. El abogado Ricardo soltó una risa burlona. Dejar platos sucios acumulados y juguetes esparcidos no es una contribución valiosa. La mediadora intentó intervenir pidiendo calma, pero fue inútil.
La reunión se había convertido en una guerra y yo estaba completamente desarmada. La mediación fracasó miserablemente. Salimos de allí con la certeza de que el caso iría a juicio. Y en el juicio, yo lo sabía, las posibilidades de que yo ganara eran prácticamente nulas. En los días siguientes intenté descubrir más sobre la tal doctora Claudia Vega. Le pedí a Carmen que investigara. Busqué en las redes sociales, intenté cualquier cosa que pudiera desenmascarar a esa mujer, pero no encontré nada. Sus credenciales eran impecables. Tenía consultorio registrado, era miembro activo del Colegio de Psicólogos, tenía publicaciones en revistas académicas respetadas. No había nada que pudiéramos usar para cuestionar su legitimidad profesional. Lucía, sé que es frustrante, me dijo Carmen en una de nuestras reuniones, pero no podemos atacar sus credenciales, son demasiado sólidas. Nuestra única oportunidad es intentar desacreditar el contenido del informe en sí, argumentar que las observaciones a distancia no son suficientes para un diagnóstico tan serio. ¿Pero eso funcionará? Ella dudó antes de responder. Honestamente, probablemente no. La verdad cruda y simple, iba a perder a Sofía. No por ser una mala madre, sino porque mi marido tenía dinero, un abogado sin escrúpulos y un amante. Dispuesta a mentir bajo juramento. El juicio fue programado para dentro de 3 semanas en Madrid. Esos días fueron los más torturantes de mi vida. Apenas podía comer. Perdí peso rápidamente. Mi cabello comenzó a caerse en mechones en la ducha. Desarrollé un insomnio crónico, pasando noches enteras despierta, mirando al techo, imaginando cómo sería vivir sin mi hija. En casa, Manuel intensificó su campaña psicológica. Comenzó a susurrarle cosas a Sofía que yo solo descubría después, cuando ella las repetía inocentemente. Papá dijo que cuando viva con él voy a tener un cuarto mucho más grande. Papá dijo que mami no se siente bien y por eso está triste. Papá dijo que si vivo con él voy a poder tener un perrito. Cada frase era una flecha envenenada, sembrando dudas en la mente de mi pequeña hija, haciéndole creer que la vida sería mejor sin mí. Una noche, cerca de una semana antes del juicio, no pude contenerme más. Después de acostar a Sofía, me derrumbé. Me senté en el suelo de mi cuarto con la espalda contra la pared y lloré desesperadamente. Lloré por todo lo que había perdido, por el matrimonio que descubrí que era una mentira, por la confianza que fue traicionada, por la dignidad que fue pisoteada y, principalmente, por la hija que estaba a punto de serme arrebatada. Fue entonces cuando oí pasos ligeros en el pasillo. La puerta se abrió despacio y Sofía apareció con su pijama de unicornio, sujetando esa tableta vieja rota contra el pecho. Mami. Su voz era tan pequeña, tan preocupada. Intenté rápidamente secarme las lágrimas, forzar una sonrisa, fingir que todo estaba bien, pero era inútil. Mi rostro estaba empapado, mis ojos hinchados. Disculpa, princesa. Mami solo está un poquito triste. Sofía caminó hacia mí y se sentó en mi regazo. Abrazó mi cuello con sus bracitos delgados y dijo algo que partió y sanó mi corazón al mismo tiempo. No voy a dejar que papá te haga daño, mami. Te lo prometo. Abracé a mi hija con toda la fuerza que tenía, llorando ahora por una razón diferente. Ella no entendía completamente lo que estaba pasando, pero entendía lo suficiente para saber que yo estaba sufriendo y quería protegerme. Si tan solo hubiera sabido en ese momento que ella me estaba protegiendo de una forma que yo jamás imaginaría. El día del juicio amaneció gris y frío, como si hasta el clima de Madrid conspirara para hacer que ese día fuera aún más sombrío. Desperté a las 5 de la mañana después de otra noche prácticamente sin dormir, con el estómago revuelto y las manos temblando. Me vestí con el único conjunto formal que tenía. Intenté ocultar las ojeras profundas con un poco de maquillaje que le pedí prestado a mi hermana Elena y me recogí el cabello en una coleta sencilla. Miré mi reflejo en el espejo y vi a una mujer que apenas reconocía, pálida, delgada, con ojos sin brillo y una expresión de derrota anticipada. Dejé a Sofía en casa de Elena. Mi hija me abrazó con fuerza antes de que me fuera y me susurró al oído: todo saldrá bien, mami. Confía en mí. No entendí lo que quiso decir con eso. Pensé que era solo una niña tratando de consolar a su madre con palabras dulces. Besé su frente y salí, sintiendo que el corazón se me partía con cada paso que me alejaba de ella. El tribunal era inmenso e intimidante. Un edificio de arquitectura imponente, con columnas altas y escaleras de mármol. Dentro,
Los pasillos resonaban con el sonido de pasos apresurados de abogados, los murmullos de familias esperando juicios, el llanto ahogado de quienes ya habían perdido sus batallas. La sala del tribunal era aún más aterradora. Techos altísimos, paredes revestidas de madera oscura, bancos pesados y el escudo de la justicia inmenso detrás de la silla del juez. Todo allí estaba hecho para intimidar, para hacerte sentir pequeño ante el peso de la ley. Me senté al lado de la abogada Carmen en la mesa de la defensa. Del otro lado, Manuel estaba impecable en su traje azul marino, luciendo confiado y en control. El abogado Ricardo a su lado organizaba documentos con movimientos precisos y eficientes. En la galería noté algunas personas que no conocía, probablemente periodistas. Mi caso se había filtrado de alguna manera y ahora sería humillada no solo ante el juez, sino ante extraños que escribirían sobre mi vida. Todos de pie, anunció el oficial. El juez García entró. Era un hombre de unos 60 años, cabello completamente canoso, gafas de lectura sobre la nariz, expresión severa y cansada de quien había visto miles de tragedias humanas pasar por su sala. Se sentó, golpeó el mazo y declaró abierta la sesión. Expediente número tal, juzgado de familia, demanda de divorcio contencioso. Demandante, Manuel Ortega. Demandada, Lucía Ortega. Las palabras resonaron por la sala como una sentencia de muerte. El abogado Ricardo fue el primero en presentar su caso, y fue brillante en el sentido más cruel y eficiente de la palabra. Habló con elocuencia, con absoluta convicción, tejiendo una narrativa convincente de un hombre trabajador y dedicado casado con una mujer negligente e inestable. Proyectó las fotos de la casa desordenada en una pantalla grande para que todos las vieran. Ampliadas de esa manera, parecían aún peores. El fregadero lleno de platos sucios, la ropa amontonada, los juguetes esparcidos por todo el salón. Su señoría, dijo Ricardo con voz cargada de falsa preocupación, estas imágenes fueron tomadas en la residencia de la pareja en diversos momentos. No son situaciones aisladas, son el patrón de comportamiento de la señora Lucía. Una casa en completo abandono, mientras ella misma admite no trabajar, no tener ninguna obligación profesional que justifique tal negligencia con el hogar. Luego vinieron los extractos de la tarjeta de crédito, también proyectados para que todos los vieran. Cantidades altas en euros, tiendas de lujo, restaurantes caros. Mientras mi cliente trabajaba incansablemente para proveer para la familia, continuó Ricardo, su esposa gastaba compulsivamente en frivolidades, bolsos caros, joyas, cenas sofisticadas, todo con la tarjeta de crédito que tenía permiso para usar solo en emergencias y necesidades de la casa. Pero yo no. Comencé a susurrar. La abogada Carmen puso su mano en mi brazo, silenciándome. Aún no es nuestro turno, murmuró. Y entonces vino la parte que yo más temía. El abogado Ricardo llamó a su testigo experto. La acusación llama a la doctora Claudia Vega a declarar. La puerta trasera se abrió y ella entró. La mujer que había sido la clave de toda esta destrucción caminó hacia el estrado con pasos firmes y confiados. Estaba guapa y profesional, un traje de chaqueta gris elegante, cabello negro liso recogido en un moño bajo, maquillaje discreto, un maletín de piel bajo el brazo. Cuando pasó junto a mí, nuestros ojos se encontraron brevemente y vi la mínima sonrisa en la esquina de su boca, el brillo de satisfacción en su mirada. Estaba disfrutando esto. Y entonces sentí ese perfume, el mismo perfume floral que había sentido en la camisa de Manuel. Mi sangre se congeló. Era ella. La amante de él. Era la psicóloga que me estaba destruyendo en el tribunal. La doctora Claudia prestó juramento, su voz clara y firme. Juro decir la verdad, nada más que la verdad. Mentira. La palabra gritó en mi cabeza, pero no salió de mi boca. Ricardo comenzó el interrogatorio. Doctora Claudia, ¿puede explicarnos sus cualificaciones? Ciertamente. Soy psicóloga clínica egresada de la Universidad Complutense de Madrid, con especialización en psicología infantil y familiar. Tengo un máster en el área y estoy colegiada desde hace 12 años. Mantengo consultorio particular y también presto consultoría para casos judiciales cuando se me solicita. Todo verdad, todas las credenciales reales. No estaba fingiendo ser psicóloga, realmente lo era, lo que la hacía aún más peligrosa, porque nadie cuestionaría su palabra. Y en el caso presente, ¿cuál fue su metodología de evaluación?
Realicé observaciones naturalísticas de la interacción entre la señora Lucía y su hija Sofía durante un periodo de 3 meses. Observé en diversos ambientes públicos: supermercado, parque, entrada y salida del colegio, centros comerciales. También entrevisté brevemente al señor Manuel sobre el comportamiento de su esposa en casa. Mentira. Ella nunca me observó, o mejor dicho, tal vez me observó ocasionalmente, pero no de la forma científica y sistemática que alegaba. ¿Y cuáles fueron sus conclusiones, doctora? La doctora Claudia abrió su carpeta, sacó un documento y comenzó a leer con voz profesional y distante. Mis observaciones revelaron un patrón consistente y preocupante. La señora Lucía demuestra signos claros de inestabilidad emocional que afectan directamente su capacidad de ejercer la maternidad de forma saludable. Cada palabra era una puñalada. En varias ocasiones observé a la señora Lucía gritándole a la niña en público por motivos triviales. Por ejemplo, en el supermercado, cuando la niña tomó un artículo que no estaba en la lista, la madre reaccionó de forma desproporcionada, tirando del brazo de la niña con fuerza y elevando la voz de manera agresiva. Mentira. Yo nunca le grité a Sofía en el supermercado. La única vez que tiré de su brazo fue cuando casi corrió hacia la calle sin mirar y yo la jalé de vuelta por reflejo de protección. En otra ocasión, en el parque, continuó ella, observé a la señora Lucía completamente ajena a su hija, absorta en su móvil, ignorando cuando la niña pedía atención. Cuando Sofía se cayó y se lastimó levemente, la reacción de la madre fue tardía y exagerada, llegando a la histeria, lo que asustó aún más a la niña. Más mentiras. Yo estaba revisando mensajes sobre la lista de la compra y cuando Sofía se cayó, corrí de inmediato. Mi reacción no fue histérica, fue la de una madre preocupada. La doctora Claudia continuó implacable. También observé signos de negligencia emocional. La niña frecuentemente parecía cabizbaja, retraída en presencia de la madre. Hay indicios de que la inestabilidad emocional de la señora Lucía está causando daños psicológicos a la niña. Mi visión se empañó por las lágrimas. Quería gritar, quería saltar y arrebatarle esos papeles de las manos, pero la abogada Carmen me sujetó el brazo con fuerza. «Aguanta», susurró. «No reacciones». «¿Cuál es su recomendación profesional, doctora?», preguntó Ricardo. La doctora Claudia me miró directamente a los ojos al responder y su mirada estaba llena de falsa piedad. Para el bienestar psicológico y desarrollo saludable de la menor Sofía, recomiendo firmemente que la custodia total sea concedida al padre, el señor Manuel, quien demuestra ser la figura parental estable y equilibrada que la niña necesita. El mazo del juez golpeó. «Gracias, doctora. La defensa puede hacer un contrainterrogatorio». Carmen se levantó y vi en sus ojos que iba a hacer lo mejor que podía, pero ambas sabíamos que estaba luchando contra un gigante. Caminó hacia el estrado con pasos firmes, pero yo veía la tensión en sus hombros. Sabía que tenía una tarea casi imposible por delante: desacreditar a una profesional con credenciales impecables sin parecer desesperada. «Doctora Claudia», comenzó con voz tranquila, «usted mencionó que realizó observaciones durante 3 meses. ¿Puede especificar cuántas veces observó a mi cliente?». La doctora Claudia no dudó. Aproximadamente 15 sesiones de observación, cada una durando entre 1 y 3 horas. Y en ningún momento se presentó ante la señora Lucía, ni solicitó permiso para observarla. «No». Como expliqué, las observaciones naturalísticas requieren que el sujeto no esté consciente de estar siendo evaluado para garantizar un comportamiento auténtico y no ensayado. «Entiendo». Carmen hojeó algunos papeles. «Y usted fue contratada directamente por el señor Manuel para realizar esta evaluación, ¿verdad?». «Fui contratada profesionalmente, sí, como es común en casos judiciales». «¿Y cuánto le pagaron por ese servicio?». El abogado Ricardo se levantó de inmediato. «Protesto, su señoría. La compensación profesional de la testigo es irrelevante». «Aceptada», dijo el juez. «Abogada, mantenga las preguntas relevantes al mérito de la evaluación». Carmen asintió, pero no se rindió. «Doctora Claudia, ¿sería justo decir que sus observaciones capturan solo momentos aislados fuera del contexto completo de la vida de la señora Lucía?». «Todas las observaciones psicológicas capturan momentos específicos, consejera. Es a través de la observación de múltiples momentos que identificamos patrones de comportamiento». «Pero usted nunca estuvo en la casa de la señora Lucía, nunca la entrevistó formalmente,
nunca conversó con otras personas que conviven con ella diariamente, como maestras del colegio, vecinos, familiares. Por primera vez, la doctora Claudia dudó por una fracción de segundo. La metodología de observación naturalística no requiere. Por favor, responda solo a la pregunta, ¿sí o no? No, no entrevisté a otras fuentes. Entonces, su informe se basa exclusivamente en sus observaciones personales y subjetivas de momentos aislados en lugares públicos. Son observaciones profesionales y fundamentadas en mi experiencia. Gracias. No hay más preguntas. Fue un esfuerzo valiente, pero vi en el rostro del juez que no había sido suficiente. Seguía con esa expresión neutra, pero sus notas parecían favorecer más el testimonio inicial de la psicóloga. Luego fue mi turno de declarar. Caminé hacia el estrado con las piernas temblando tanto que pensé que me iba a caer. Presté juramento con voz tan baja que el juez me pidió que repitiera más alto. Carmen me hizo preguntas amables primero, dándome la oportunidad de contar mi versión. Expliqué sobre las fotos que fueron tomadas cuando yo estaba enferma. Expliqué sobre la tarjeta de crédito que Manuel usaba y ponía a mi nombre. Expliqué que siempre fui una madre presente y dedicada, que Sofía era todo para mí. Pero cuando llegó el turno del abogado Ricardo de interrogarme, fue como ser arrojada a una arena con un león hambriento. Señora Lucía, comenzó con ese tono falso de preocupación, ¿usted tiene alguna formación profesional, algún título universitario? No. Dejé de estudiar cuando me casé. ¿Y trabaja? No, cuido de la casa y de Sofía. Entonces, ¿es justo decir que usted depende completamente a nivel financiero del señor Manuel? Bueno, sí, pero fue un acuerdo entre nosotros cuando Sofía nació. Por favor, ¿solo sí o no? Sí. Usted niega que estas fotos, mostró las imágenes ampliadas. ¿Fueron tomadas en su casa? No, fueron tomadas allí. Pero, ¿sí o no, señora Lucía? Sí, pero yo estaba enferma. ¿Usted tiene alguna prueba documentada de que estaba enferma? ¿Justificante médico? ¿Receta, algo? Mi voz falló. No. ¿Usted niega que estos gastos, señaló los extractos, fueron hechos con la tarjeta a su nombre? No fui yo quien compró esas cosas, pero, la tarjeta estaba a su nombre. ¿Sí o no? Sí, pero, gracias. Ahora, señora Lucía, se acercó más con ojos de depredador. ¿Usted se considera emocionalmente estable? Yo sí. Entonces, ¿puede explicarme esto? Sujetó una foto grande. Era yo, en mi cuarto, con el cabello despeinado, rostro rojo, boca abierta en un grito. Estaba claramente llorando y gritando de forma histérica. Mi corazón se detuvo. Me acordaba de esa noche. Fue cuando Manuel me había provocado, me había insultado, me había llamado inútil hasta que finalmente me quebré. Y él había grabado mi reacción a propósito, provocándome hasta que exploté solo para tener esa foto. Aquello fue, intenté explicar, pero mi voz salió embargada. Este es el comportamiento de una persona emocionalmente estable, señora Lucía. ¿Es esto lo que su hija de 8 años debería estar viendo? Usted no entiende. Él me provocó. Entonces, ¿usted admite que perdió el control? Estaba siendo humillada en mi propia casa. Entonces, ¿usted admite que grita y tiene ataques de rabia? No, no es así. Pero aquí está la prueba, ¿no es así? Una mujer fuera de control, histérica, exactamente como la doctora Claudia describió en su informe profesional. Las lágrimas comenzaron a caer. Intenté aguantar, intenté mantener la compostura, pero era imposible. Cada palabra suya era una tortura, cada pregunta una trampa de la que no podía escapar. No hay más preguntas, su señoría, dijo Ricardo con una sonrisa de satisfacción, volviendo a su mesa. Acababa de probar exactamente lo que ellos querían, que yo era inestable, emocional, histérica. Bajé del estrado con las piernas temblorosas, sintiendo que había cavado mi propia tumba. El resto del juicio pasó como un borrón. Más testigos, más pruebas, más humillaciones. Hasta que finalmente, al final de ese primer día, el juez golpeó el mazo. La audiencia de sentencias será la próxima semana. Todos deben estar presentes. Están dispensados. Salí de allí completamente destruida. La abogada Carmen intentó consolarme en el pasillo,
pero sus propias palabras delataron su desesperación. Lucía, aún no termina. Tenemos una semana para preparar. ¿Para qué? Mi voz salió hueca, sin vida. Perdí. Lo sabemos. Ella no lo negó, solo me apretó la mano en silencio. Aquella noche fue la más larga de mi vida. Regresé a casa, a esa casa que pronto ya no sería mía, y me quedé sentada en la oscuridad del salón, abrazando mis rodillas, llorando en silencio. Oí pasos en la escalera. Sofía bajó, a pesar de ser muy tarde. No debería estar despierta. Se había quedado en casa de Elena, pero mi hermana la trajo de vuelta porque insistió en que necesitaba estar conmigo. ¿Mami? Levanté el rostro. Estaba allí, con su pijama de unicornio, sujetando esa tableta vieja con la pantalla estrellada. ¿Por qué no estás durmiendo, princesa? Ella no respondió, solo vino hacia mí y se sentó en mi regazo, demasiado grande para eso ahora, pero todavía mi niña. Me abrazó y susurró, no llores, mami. Voy a arreglar esto. No entendí lo que quiso decir, pero tampoco pregunté. Solo la abracé contra mí, sintiendo su olor a champú de fresa, memorizando cada detalle, porque temía que pronto esos recuerdos fueran todo lo que me quedaría de ella. La semana que precedió a la audiencia final fue una pesadilla en cámara lenta. Apenas comía, apenas dormía, caminaba por la casa como un fantasma. Manuel, por otro lado, estaba visiblemente satisfecho. Veía su sonrisa cuando creía que yo no estaba mirando, la forma en que ya hablaba de cuando Sofía venga a vivir conmigo, como si mi derrota fuera absoluta e inevitable. Y probablemente lo era. En la víspera de la audiencia no pude dormir ni un minuto. Me quedé acostada en la oscuridad, mirando al techo mientras mi mente repasaba todos los momentos de humillación, todas las mentiras que habían sido contadas sobre mí, toda la injusticia de esa situación. A las 5 de la mañana desistí de intentar dormir. Me levanté y fui al cuarto de Sofía. Dormía profundamente con el rostro sereno, ajena a la pesadilla que estaba a punto de destruir nuestras vidas. Me senté en la orilla de su cama y solo la observé. Memoricé cada detalle, las pecas en su nariz, las pestañas largas, la forma en que contenía la respiración antes de suspirar al dormir. Si este era uno de los últimos momentos que tendríamos así, quería grabar cada segundo en mi memoria. La tableta vieja estaba allí, medio escondida debajo de la almohada. Por un instante pensé en tomarla y ver qué tenía allí que hacía que Sofía estuviera tan apegada a ese aparato roto. Pero no lo hice. Sentía que sería una invasión a su privacidad, incluso si solo era una niña. Si tan solo hubiera mirado. Si tan solo hubiera sabido lo que estaba allí, guardado como un secreto precioso, habría cambiado todo antes. Pero no miré, solo besé la frente de mi hija y salí del cuarto para prepararme para el que sería el peor día de mi vida. Me puse el mismo conjunto de siempre, no tenía otro. Intenté ocultar las ojeras con maquillaje, pero era inútil. Mi rostro reflejaba exactamente lo que sentía: derrota, agotamiento, desesperación. Sofía se despertó y bajó a desayunar. Estaba extrañamente tranquila, casi serena, lo que me preocupó. ¿Estás bien, princesa?, pregunté acariciando su cabello mientras comía las tostadas. Ella me miró con esos ojos marrones grandes y asintió. Estoy bien, mami. Y tú también vas a estarlo. No entendí esa seguridad en su voz, pero no cuestioné. Pensé que era solo la inocencia infantil, la incapacidad de comprender completamente la gravedad de la situación. ¿Vas a quedarte en casa de tu tía otra vez hoy? No, mami, dijo. Necesito ir contigo hoy. Mi corazón se encogió. Mi amor, el tribunal no es lugar para ti. Va a ser aburrido y necesito ir, mami. Por favor. Había tanta intensidad en sus ojos que me asustó. Sofía, no puedes. No quiero que veas las cosas que se van a decir. Mami, confía en mí. Necesito estar allí. Pero me mantuve firme. No iba a exponer a mi hija a ese circo de horror. La dejé en casa de Elena, ignorando sus protestas y la forma en que me sujetó la mano con fuerza al despedirse. Todo saldrá bien, mami, dijo una vez más antes de que yo saliera. Llegué al tribunal una hora antes. Me senté en un banco del pasillo, temblando a pesar del calor. La abogada Carmen apareció unos minutos después con una carpeta bajo el brazo y una expresión sombría. Lucía, necesitamos hablar antes de entrar.
Fuimos a una sala vacía. Ella se sentó frente a mí y sujetó mis manos. No te voy a mentir, las probabilidades no están a nuestro favor. Pero quiero que sepas que luché lo más que pude y voy a seguir luchando hasta el final. Asentí sin confiar en mi voz para responder. Pase lo que pase hoy, esto no te define como madre. Eres una buena madre, Lucía. Es el sistema el que está fallando. Sus palabras eran amables. Pero no aliviaban el dolor, porque al fin y al cabo no importaba si yo era una buena madre, lo que importaba era que estaba a punto de perder a mi hija. Entramos en la sala del tribunal. Estaba aún más llena que la última vez. Más personas en la galería, más periodistas, más ojos curiosos listos para presenciar mi humillación final. Manuel ya estaba sentado con el abogado Ricardo, conversando en voz baja. Me lanzó una mirada de superioridad cuando pasé, y en esa mirada estaba todo. Él había ganado y lo sabía. En la galería noté a la doctora Claudia. No estaba vestida profesionalmente hoy. Llevaba un vestido elegante, discreto, y su cabello suelto caía sobre sus hombros. Pero el perfume era el mismo, ese perfume floral que había sentido en la camisa de Manuel. Ni siquiera intentaban esconderse. El juez García entró y todos se levantaron. Se sentó, golpeó el mazo y la sesión comenzó. Hoy procederemos con los alegatos finales antes de la sentencia. Me gustaría comenzar con la parte demandante. El abogado Ricardo se levantó y resumió todo el caso con maestría. Cada foto, cada gasto, cada testimonio, cada alegato de inestabilidad. Pintó un cuadro devastador de una mujer incompetente, irresponsable, emocionalmente perturbada, incapaz de cuidar de una niña. Y luego fue el turno de la abogada Carmen. Hizo lo mejor que pudo. Apeló al corazón, a la justicia, al sentido común. Habló sobre el amor incondicional de una madre, sobre los años de dedicación, sobre cómo todo había sido manipulado y distorsionado. Pero incluso yo sentía que sus palabras sonaban vacías ante el peso de las pruebas en mi contra. Cuando terminó y se sentó, el juez ajustó sus gafas y abrió la carpeta gruesa frente a él. Este era el momento. La sentencia. Cerré los ojos, preparándome para escuchar las palabras que me destruirían. Tras un cuidadoso análisis de todas las pruebas presentadas por ambas partes, mi corazón latía tan fuerte que apenas podía oír, y considerando especialmente el informe pericial de la doctora Claudia Vega, así como el comportamiento observado de la demandada durante este proceso judicial. Las lágrimas comenzaron a caer. Ya no podía contenerlas. Este tribunal concluye que el mejor interés de la menor Sofía será atendido mediante. Y entonces sucedió. Una voz cortó el silencio solemne del tribunal. Esperen. Era una voz infantil, aguda, fuerte. Todos en la sala voltearon la cabeza al mismo tiempo. En la puerta trasera, que había quedado entreabierta, estaba Sofía, mi hija, con uniforme escolar, mochila a la espalda, sujetando algo en sus manos. Había entrado sola sin que nadie se diera cuenta. Mi corazón se detuvo por completo. Sofía, la voz de Manuel salió como un grito ahogado. Se levantó tan rápido que la silla casi se cae. ¿Qué estás haciendo aquí? Sal de inmediato. Pero Sofía no se movió. Se quedó allí parada, pequeña pero determinada, sujetando esa tableta vieja con la pantalla estrellada contra el pecho. Señor juez, dijo con la voz temblando, pero sorprendentemente clara, necesito mostrar algo, por favor. El mazo del juez había quedado suspendido en el aire. Miró a la niña con una expresión de completa sorpresa. ¿Cómo entró esta niña aquí? El abogado Ricardo se levantó indignado. Su señoría, esto es completamente irregular. Esta sesión es privada. Un menor no puede simplemente interrumpir. Entré sola, dijo Sofía, su voz volviéndose más firme. Tomé un taxi desde la casa de mi tía hasta aquí. Necesitaba venir. Sentí que mi mundo daba vueltas. Mi hija de 8 años había venido sola en taxi hasta el tribunal. ¿Cómo? ¿Por qué? Su señoría, continuó Ricardo con la voz alta e irritada. Exijo que esta niña sea retirada inmediatamente. Esto es una farsa, un intento desesperado de... Silencio. El juez golpeó el mazo con fuerza. Abogado Ricardo, siéntese. El abogado dudó, pero obedeció. El juez volvió su mirada hacia Sofía, y su expresión había cambiado.
Había curiosidad allí y tal vez, un destello de sospecha de que algo importante estaba por suceder. Niña, dijo con una voz más suave, ¿cómo te llamas? Sofía. Sofía Ortega. Soy su hija. Señaló a Manuel y a mí. ¿Y qué necesitas mostrar, Sofía? Ella alzó la tableta vieja. Grabé algo. Algo que mi mamá no sabe. Algo que muestra la verdad. El tribunal entero quedó en silencio absoluto. Se podía oír caer un alfiler. El rostro de Manuel se había puesto blanco como el papel. Vi el pánico en sus ojos, puro y absoluto. Y entonces vi cuando miró rápidamente a la doctora Claudia en la galería, y ambos intercambiaron una mirada de horror. Ellos sabían. Lo que sea que estuviera en esa tableta, ellos sabían lo que era. Esto es absurdo. Manuel finalmente encontró su voz. Su señoría, mi hija es una niña, no entiende lo que está haciendo. Esto es claramente una manipulación de... Señor Manuel, no voy a pedirlo de nuevo. Siéntese y guarde silencio o ordeno que lo retiren de la sala. Manuel se sentó, pero sus ojos estaban fijos en Sofía con una intensidad aterradora. El juez miró al oficial. Traiga a la niña hasta aquí y traigan equipo para conectar ese dispositivo a nuestros monitores. Un oficial caminó hacia Sofía y gentilmente tomó su mano, guiándola hacia el frente. Ella pasó junto a mí y nuestros ojos se encontraron. Había algo en sus ojos, coraje, determinación y una seguridad que me dejó confundida. Confía en mí, mami, susurró al pasar. Otro oficial tomó la tableta y comenzó a conectarla al sistema de proyección del tribunal. Tardó unos minutos, cada segundo pareciendo una eternidad. Manuel estaba visiblemente sudando. Ahora la doctora Claudia se había levantado de la galería como si quisiera salir, pero la puerta estaba bloqueada por personas curiosas. Finalmente, la pantalla grande en la pared del tribunal parpadeó. La imagen del menú de la tableta apareció. Era antigua, lenta, pero funcionaba. ¿Qué archivo, pequeña? Preguntó el oficial. Sofía señaló. Ese. El vídeo del 14 de marzo. El oficial hizo clic. La pantalla se puso negra por un segundo, y entonces el vídeo comenzó. La primera cosa que apareció fue una imagen temblorosa e inclinada de nuestro salón. El ángulo era bajo, como si la cámara estuviera escondida detrás de algo. Reconocí de inmediato. Era detrás del gran jarrón donde Sofía adoraba esconderse cuando jugábamos al escondite. Por unos segundos solo se veía el sofá vacío y parte de la estantería. Y entonces dos figuras entraron en el cuadro, Manuel y la doctora Claudia. Un murmullo de asombro recorrió toda la sala del tribunal. Pero no era la doctora Claudia profesional e impecable que había testificado unos días antes. Era una mujer con ropa informal, vaqueros y una blusa escotada, cabello suelto, riendo mientras Manuel la jalaba por la cintura. Y entonces él la besó. Un beso largo, profundo, apasionado. Dios mío, oí a alguien susurrar en la galería. En la mesa a mi lado, la abogada Carmen se había inclinado hacia adelante con los ojos muy abiertos. Del otro lado, el abogado Ricardo estaba pálido, claramente dándose cuenta de que su caso se estaba desmoronando ante sus ojos. El audio comenzó a sonar y la voz de la doctora Claudia resonó por la sala del tribunal. ¿Estás absolutamente seguro de que el plan va a funcionar? ¿Tu esposa no va a sospechar nada? La voz de Manuel, clara como el cristal. Lucía es demasiado tonta para sospechar, completamente sumisa. Ya transferí casi todo el dinero de la cuenta conjunta a tu cuenta. Más de 200.000 euros. Cuando el juez dé la sentencia vamos a tener todo. La custodia de Sofía, la casa, los ahorros, todo. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Oí a Manuel admitir delante de todos que había robado nuestro dinero y planeado cada detalle de esta farsa. En el vídeo, la doctora Claudia se sentó en su regazo, pasando los brazos alrededor de su cuello. ¿Y qué hay de mi testimonio? ¿De verdad crees que fue lo suficientemente convincente? Fue perfecto, dijo Manuel besándola, especialmente porque tengo esas fotos de ella perdiendo el control. Voy a provocarla de nuevo antes del juicio final. Voy a insultarla, humillarla hasta que explote delante del juez. Así tu informe parecerá absolutamente preciso. Ella se comportará exactamente como describiste, histérica, inestable, fuera de control. Lágrimas corrían por mi rostro,
pero esta vez no eran solo de dolor. Era también incredulidad, rabia y un comienzo de esperanza. La doctora Claudia se rió en el vídeo. Eres un genio. Y después de que consigamos todo, ¿cuánto crees que tardaremos en deshacernos de la niña? Porque, sinceramente, Manuel, no quiero criar a tu hija. Mi sangre se congeló. ¿Había oído bien? ¿Estaban planeando no solo quitarme a Sofía, sino deshacerse de ella? En el vídeo, Manuel se encogió de hombros. La metemos en un internado tan pronto como sea posible o la mandamos con algún pariente lejano. No sé, nos las arreglamos. Lo importante es destruir a Lucía por completo. No merece nada. Absolutamente nada. El vídeo mostró a los dos brindando con copas de vino, riendo cruelmente, y entonces la pantalla se puso negra. El silencio en el tribunal era sepulcral. Nadie se movía, nadie respiraba. Miré a Sofía, que estaba parada junto al oficial. Me estaba mirando con lágrimas corriendo por su carita, pero también con una expresión de determinación. Mi pequeña hija, mi heroína. Ella me había salvado. El silencio fue roto por un ruido de silla raspando violentamente contra el suelo. Era la doctora Claudia intentando desesperadamente salir de la fila de asientos de la galería, luchando por llegar a la puerta. «Detengan a esa mujer». La voz del juez García tronó por la sala con una autoridad y furia que asustó a todo el mundo. Ahora dos oficiales corrieron e interceptaron a la doctora Claudia antes de que pudiera salir. Comenzó a gritar, a llorar, a forcejear. «No, no entienden. Él me forzó. Él me obligó a hacer esto». «Silencio». El juez golpeó el mazo con tanta fuerza que el estruendo resonó por toda la sala. Manuel estaba de pie con las manos en el cabello, en pánico total. «Su señoría, ¿puedo explicar?» Ese vídeo fue sacado de contexto. Solo estábamos... Siéntese inmediatamente, señor Manuel. Manuel se desplomó en la silla. Su rostro estaba mojado de sudor, sus ojos muy abiertos por el terror. El hombre que había entrado en esa sala tan confiado, tan arrogante, ahora estaba completamente destruido. El abogado Ricardo tenía la cabeza entre las manos. Sabía que su carrera acababa de desmoronarse junto con el caso. El juez miró al oficial que sujetaba a Sofía. «Traiga a esta niña a mi mesa ahora». El oficial gentilmente guió a Sofía hasta el frente. El juez bajó de su silla alta, algo completamente irregular, y se arrodilló a su altura. «Sofía», dijo con una voz sorprendentemente amable, «fuiste muy, muy valiente y muy lista. ¿Puedes contarme cuándo y por qué hiciste esta grabación?» Sofía se secó las lágrimas con el dorso de la mano. «Fue hace algunos meses. Papá dijo que iba a trabajar hasta tarde, pero oí su coche volver muy temprano. Quería mostrarle mi dibujo nuevo, así que bajé. Pero entonces lo vi entrando con esa señora», señaló a la doctora Claudia, «y se besaron. Y yo me asusté». «¿Por qué te asustaste?» «Porque sabía que estaba mal, que papá estaba haciendo algo malo a mami». Su voz se volvió más temblorosa. «Entonces me escondí detrás del jarrón del salón, ese grande, y recordé que mi mamá siempre decía que si vemos a alguien haciendo algo malo, tenemos que tener una prueba. Entonces tomé mi tableta vieja y grabé». El juez asintió. «¿Y por qué no se lo mostraste a tu mamá?» «Porque en el vídeo papá dijo que mami no podía saber. Dijo que era secreto. Entonces pensé que tenía que guardar el secreto». Nuevas lágrimas cayeron. «Pero luego papá empezó a decir que mami era mala y esa señora también dijo que mami era mala y eso no es verdad. Mi mamá es la mejor mamá del mundo. Me cuida, hace comida rica, me abraza cuando tengo pesadillas, me ayuda con los deberes. Es buena». La voz de Sofía se elevó llena de pasión e indignación infantil. «Luego hoy oí a mi tía hablando por teléfono que el juez me iba a quitar a mami y no puedo permitir que eso pase. Así que tomé mi dinero que tenía ahorrado, llamé a un taxi y vine aquí a mostrar la verdad». El juez se quedó en silencio por un momento, solo mirando a esa niña valiente de 8 años. Luego puso su mano en su hombro. «Hiciste lo correcto, Sofía. Muchas gracias por confiar en la justicia». Se levantó y volvió a su silla. Su expresión ya no era neutra, estaba furiosa. «Oficial, esposen al señor Manuel Ortega y a la doctora Claudia Vega inmediatamente». «¿Qué?», Manuel gritó.
Su señoría, esto es un absurdo, no puede. Puedo y voy a hacerlo. El juez prácticamente rugió. Y si el señor abre la boca una vez más, añado desacato a la autoridad a sus acusaciones. Los oficiales se acercaron con esposas. La doctora Claudia estaba llorando descontroladamente mientras le sujetaban las manos a la espalda. Manuel no reaccionó, solo se quedó quieto con los ojos vacíos. Mientras las esposas hacían clic en sus muñecas, el juez miró al abogado Ricardo. Abogado Ricardo Méndez, usted será citado por el Consejo de Ética del Colegio de Abogados. Tengo fuertes sospechas de que usted estaba al tanto de este esquema, o al menos fue negligente al verificar la veracidad de las pruebas que presentó. Ricardo no respondió, solo bajó la cabeza. Entonces el juez me miró, y por primera vez desde que toda esta pesadilla comenzó, alguien me miró con compasión verdadera. Señora Lucía, en nombre de esta corte le pido disculpas profundas por lo que ha sido sometida. Este ha sido uno de los casos más vergonzosos de manipulación judicial que he presenciado en mis 30 años de carrera. Yo no podía hablar, solo podía llorar. Por la fuerza de las pruebas irrefutables presentadas por la menor Sofía, continuó ahora con voz formal, este tribunal revoca todas las acusaciones hechas contra la señora Lucía. La demanda de divorcio presentada por el señor Manuel es denegada. Sin embargo, autorizo a la señora Lucía a presentar inmediatamente una demanda de divorcio por causa justificada contra él, con todos sus derechos preservados y ampliados. Golpe de mazo. La custodia total, plena e incondicional de la menor Sofía es concedida a su madre, la señora Lucía. El señor Manuel queda impedido de cualquier contacto con la niña hasta que responda penalmente por los crímenes que cometió. Otro golpe. Determino el inmediato bloqueo y congelamiento de todas las cuentas bancarias y bienes a nombre del señor Manuel y la doctora Claudia Vega. Se realizará una auditoría completa para rastrear todo el dinero robado a la señora Lucía y todo, absolutamente todo, será devuelto con intereses e indemnización sustancial por daños morales. Otro golpe más. Y por último, determino la apertura inmediata de una investigación criminal completa contra el señor Manuel Ortega y la doctora Claudia Vega por los crímenes de conspiración, fraude procesal, perjurio, apropiación indebida de bienes conyugales, falsedad ideológica e intento de manipulación de la justicia. Prisión preventiva decretada para ambos. Golpe final. Llévenselos. Los oficiales comenzaron a arrastrar a Manuel y a la doctora Claudia fuera. Ella gritaba y lloraba. Manuel estaba en silencio, derrotado, destruido. Cuando pasó junto a mí, nuestros ojos se encontraron por un segundo. Ya no había arrogancia allí, solo la conciencia de lo que había perdido. Tan pronto como la puerta se cerró detrás de ellos, me levanté tambaleante. Mis piernas apenas me sostenían. Miré a Sofía, que todavía estaba cerca de la mesa del juez. ¡Sofía! Ella corrió hacia mí y la tomé en mis brazos, abrazándola con tanta fuerza que temí lastimarla. Caí de rodillas allí mismo en medio del tribunal, sujetando a mi hija contra el pecho, sollozando descontroladamente. «Me salvaste», susurré entre sollozos. «Me salvaste, mi princesa. No iba a dejar que te hicieran daño, mami», dijo ella, también llorando. «Eres la mejor mamá del mundo». La abogada Carmen se arrodilló a nuestro lado con lágrimas corriendo por su rostro. Puso sus manos sobre nuestras cabezas. «Ganaron. Ganaron». Los meses que siguieron fueron un torbellino de cambios. La historia de la tableta rota, como la comenzaron a llamar los medios, se volvió noticia nacional. Periódicos, sitios web, programas de televisión. Todos querían contar la historia de la niña de 8 años que salvó a su madre de una cruel conspiración. Pero yo protegí a Sofía de todo eso. Rechacé todas las entrevistas, todas las solicitudes de fotos. Mi hija no iba a ser convertida en un espectáculo. La investigación criminal fue rápida y devastadora para Manuel y la doctora Claudia. Descubrieron que habían estado teniendo una aventura durante casi 3 años. Descubrieron que todo el plan para destruirme había sido meticulosamente preparado durante más de un año. Manuel realmente había transferido más de 200.000 euros a cuentas a nombre de la doctora Claudia a lo largo de los meses. Todo el dinero de nuestra cuenta conjunta, más préstamos que hizo usando nuestra casa como garantía. Todo fue congelado, rastreado y devuelto a mí, junto con una indemnización por daños morales que el juez estableció en un valor que me dejó sin palabras.
Manuel fue condenado a 10 años de prisión. La doctora Claudia recibió 8 años y su registro profesional fue permanentemente revocado. El abogado Ricardo tuvo su licencia revocada y respondió por complicidad recibiendo 3 años. Vendí la casa donde tanto dolor había sucedido. Ya no podía seguir allí. Compré un piso más pequeño, pero acogedor en Madrid, solo para Sofía y para mí. Con el dinero que me sobró, invertí una parte y usé otra para finalmente realizar un viejo sueño. Abrí un pequeño taller de costura. Había sido algo que amaba hacer antes de casarme, pero Manuel me hizo creer que era una pérdida de tiempo. Ahora confeccionaba ropa por encargo, arreglaba prendas, hacía ajustes, no ganaba una fortuna, pero era mío. Era independencia, era dignidad. Sofía volvió a ser la niña alegre que siempre fue. La psicóloga infantil que contraté, una de verdad, ética y cuidadosa, dijo que mi hija demostraba una resiliencia impresionante. Te salvó porque te ama incondicionalmente, Lucía. Y los niños que son amados así desarrollan una fuerza interior extraordinaria. La tableta vieja con la pantalla estrellada. La guardé en una caja especial como una reliquia familiar. Un día, cuando Sofía sea mayor, se la devolveré y le contaré la historia completa de cómo un aparato roto salvó a nuestra familia. Hoy, 6 meses después de aquel día en el tribunal, estoy sentada en mi taller cosiendo un vestido de fiesta cuando Sofía llega del colegio. Mami, mira. Corre hacia mí sujetando un papel. Saqué un 10 en la redacción. Tomo el papel y leo. El tema era mi heroína. Escribió sobre mí, sobre cómo la cuido, cómo hago las mejores tortitas del mundo, cómo la abrazo cuando tiene pesadillas, cómo nunca me rendí, incluso cuando todo parecía perdido. Las lágrimas vuelven a mis ojos, pero son lágrimas buenas. Sabes que tú eres mi heroína, ¿verdad? Digo jalándola para un abrazo. Si no fuera por ti, lo habría perdido todo. Yo solo mostré la verdad, mami. La verdad siempre gana al final. Miro su carita, tan pura y al mismo tiempo tan sabia. Solo tiene 8 años, pero ya entiende cosas que muchos adultos nunca comprenden. A veces todavía me despierto en medio de la noche sudando frío, soñando que estoy en esa sala de tribunal oyendo al juez dar la sentencia en mi contra. Pero luego me levanto, voy al cuarto de Sofía, la veo durmiendo tranquila y recuerdo que aquello fue solo una pesadilla que casi se hizo realidad. Casi. Pero no se hizo, porque mi hija, con su coraje y su amor puro, no lo permitió. Aprendí tantas lecciones con esta experiencia terrible. Aprendí que confiar ciegamente puede ser peligroso. Aprendí que las personas que amamos a veces son capaces de herirnos de las peores maneras posibles. Aprendí que el sistema puede ser manipulado por quien tiene dinero y falta de escrúpulos. Pero también aprendí que la verdad tiene un peso que ninguna mentira puede sostener para siempre. Aprendí que el amor verdadero, el amor de una madre por una hija y de una hija por una madre, es la fuerza más poderosa que existe. Y aprendí que nunca, jamás debo subestimar el coraje y la inteligencia de una niña que ama. Manuel está cumpliendo su condena. Ya no pienso en él. Forma parte de un pasado que dejé atrás, de una vida que ya no existe. La doctora Claudia también. Ellos eligieron el camino de la mentira y la crueldad y ahora pagan el precio. Yo elegí el camino de la verdad y del amor, y aunque haya sido doloroso, fue el camino correcto. Hoy, cuando miro a Sofía, veo no solo a mi hija, sino a mi salvadora, y me prometo a mí misma todos los días que voy a pasar el resto de mi vida siendo la madre que ella se merece. No perfecta, porque nadie lo es, pero presente, amorosa, verdadera. Y en cuanto a esa tableta vieja con la pantalla estrellada, sigue guardada en la caja especial. Un recordatorio de que a veces los objetos más rotos y despreciados guardan los tesoros más preciosos, al igual que las personas. Ahora, si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún vídeo nuevo. Si llegaste hasta el final, comenta desde dónde escuchaste mi historia y qué hora es donde estás. Gracias y hasta el próximo encuentro.